Pagué los vuelos, el hotel e incluso la ropa de mis padres para que pudieran asistir a mi boda. Nadie apareció. Quizás la próxima vez, bromeó mi padre. No podíamos perdernos la lectura de poesía del cuñado de mi hermana, añadió mi madre. No discutí. Simplemente escribí un poco por mi cuenta. A la mañana siguiente, estaban gritando. El día de tu boda se supone que es el día más feliz de tu vida, dijeron, un hermoso torbellino de flores, risas y amor. Eso es lo que imaginé cuando comencé a planear la mía. Reservé el lugar con anticipación, un lugar pequeño que no era demasiado caro pero que aún era bonito, un jardín en la azotea adornado con luces de hadas. Elegí el menú cuidadosamente, asegurándome de que hubiera opciones vegetarianas para mi hermana y champán para mi madre. Incluso acerqué la boda a mi ciudad natal para que a mi familia le resultara más fácil venir. Cuando dijeron que no podían permitírselo, les creí, por supuesto que sí. Me ofrecí a ayudar. Cuando todavía dudaron, lo cubrí todo, vuelos, habitaciones de hotel, ropa. Lo pagué todo, incluso para el esposo de mi hermana para que ella no tuviera que viajar sola. Me dije a mí misma que valía la pena, que la familia aparece cuando importa. Todavía no me daba cuenta de que el aparecer significaba algo muy diferente para ellos que para mí. La mañana de la boda, me levanté temprano. Mi mejor amigo, con quien crecí, con quien solía intercambiar cartas de Pokémon en la acera, me envió un mensaje de texto diciendo que él y su pareja habían aterrizado sanos y salvos. Habían reservado sus propios boletos, pagado su propio hotel, sin drama, simplemente felices de estar allí. Mientras tanto, seguí actualizando la aplicación de la aerolínea. El vuelo de mis padres aterrizó a tiempo. Bueno, pensé, ya vienen en camino. Me paré en el vestidor, mirando por la ventana cada pocos minutos como una adolescente nerviosa esperando una cita. El oficiante pasó a las 3, sonrió suavemente. Solo para comprobar si estamos listos, dijo. Quizás necesitemos unos minutos más, dije. Tal vez se encontraron con tráfico, tal vez se les murió el teléfono. Llamé, directamente al buzón de voz. Llamé de nuevo, sin respuesta. La maquilladora terminó mi cabello. El fotógrafo tomó fotos suaves de mi ramo descansando junto a la ventana. Sonreí para la cámara, revisé mi teléfono de nuevo, todavía nada. A las 3:30, mi mejor amigo llamó suavemente y se asomó. Preguntan si queremos empezar. Lo miré, con la garganta apretada. Se suponía que mi padre me llevaría al altar, lo prometió. Demos 5 minutos más, dije, forzando una sonrisa tan amplia que me dolía. Él asintió, esperó conmigo, fingió que no veía mis manos temblando. Llamé de nuevo, buzón de voz. Finalmente, a las 3:37, sonó mi teléfono, el número de mamá. Lo tomé tan rápido que casi se me cae. Oh, hola, cariño, dijo mi madre alegremente. Lo siento, no pudimos venir. Parpadeé, sin entender. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ella se rió, como si estuviera siendo tonta. Tu cuñado tuvo una lectura de poesía. Fue importante para él, y ella no quería ir sola. Tuvimos que apoyarla, ya sabes cómo es la familia. No dije nada. Ella llenó el silencio alegremente. ¿Entiendes, verdad? Al fondo, la voz de mi padre, divertida, quizás la próxima vez. Me quedé allí con mi vestido de novia, maquillada, ramo en mano, tratando de procesar que mis padres habían elegido una lectura de poesía, ni siquiera la lectura de poesía de ella, sino la de su cuñado, sobre mi boda. Ni siquiera se habían molestado en decírmelo. Simplemente me dejaron esperar, me dejaron entrar en pánico, me dejaron pensar que estaban perdidos o heridos o en camino, hasta el momento en que la música debería haber comenzado. Me dejaron pagar todo, me dejaron trasladar toda la boda para facilitarles las cosas, y aún así no fue lo suficientemente importante. A las 3:45, guardé mi teléfono, respiré profundamente. Mi mejor amigo todavía estaba allí, parado en silencio, esperando atraparme si me caía. Quería saber si, comencé, con la voz quebrada, si me acompañarías al altar. Él sonrió, sin dudarlo, por supuesto. Y así lo hice, del brazo con el chico que solía construir fuertes de árboles conmigo en el patio trasero,
que una vez cosió un vestido de Barbie conmigo cuando mi hermana se rió demasiado fuerte como para ayudar. La ceremonia continuó. Se dijeron los votos, se intercambiaron los anillos. La gente aplaudió y vitoreó, alguien lloró. Sonreí durante todo el tiempo, sonreí hasta que me dolieron las mejillas, sonreí hasta que ya ni siquiera se sentía real. En la recepción, me reí de los chistes, corté el pastel, bailé con mi nuevo esposo bajo las luces de hadas que yo misma había colgado. Y por dentro, algo duro y frío se instaló en mi pecho. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron a casa y la puerta de la habitación del hotel se cerró silenciosamente detrás de nosotros, fui al pequeño escritorio junto a la ventana, me senté y abrí mi computadora portátil. Mi esposo cruzó la habitación lentamente, todavía con su chaqueta de traje. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó. Asentí sin mirarlo, con los dedos ya moviéndose sobre el teclado. Sí. Él dudó, luego dijo suavemente, sabes que una vez que lo envíes, no hay botón de deshacer. Lo miré, luego lo miré realmente, y por primera vez en todo el día, sonreí, una sonrisa real. Mañana, todo cambia. Envié el mensaje y no miré atrás. Dicen que no se supone que debes pensar en el pasado en tu noche de bodas. Se supone que debes mirar hacia adelante, nuevos comienzos, comienzos frescos, esperanza. Lo intenté, pero de alguna manera, incluso mientras me acurrucaba al lado de mi esposo bajo las pesadas mantas del hotel, seguí pensando en mi hermana y en todos los años que llevaron a esto. Mi hermana era 3 años mayor y 3 mundos lejos de mí. Era el tipo de chica que atraía a la gente en la escuela secundaria, la que tenía ropa de marca, cabello brillante y una risa sin esfuerzo que te hacía sentir que deberías estar agradecida solo por estar a su lado. Ella no era amable, no con las personas que no encajaban, no con personas como yo. Solía verlo pasar en los pasillos de la escuela, una pequeña sonrisa aquí, un susurro detrás de una mano allí. A veces era obvio, una tos fuerte y fingida cuando pasaba alguien con zapatos de tienda de segunda mano. A veces era tan casual, tan practicado, que casi no lo notabas. Pero yo lo noté. Lo noté cuando ella también se rió de mí. Mis padres la llamaban selectiva. Decían que tenía estándares. No puedes esperar que sea amiga de cualquiera, dijo una vez mi madre cuando llegué a casa llorando después de que me dejaron fuera de nuevo. Necesitas endurecerte, añadió mi padre. No todos están hechos para ser populares, como si fuera mi culpa no brillar tanto como ella. Yo no era como ella. Tenía algunos amigos cercanos, y eso era suficiente. No necesitaba un reflector. Mi mejor amigo de la infancia vivía al lado. Pasamos más tardes de las que puedo contar construyendo ciudades de Lego e inventando historias sobre superhéroes que horneaban galletas en lugar de salvar el mundo. Cuando teníamos 8 años, él trajo orgullosamente una muñeca que había ganado en un carnaval, y la llamamos Capitana Chispitas. Pensé que era lo más divertido del mundo. Mis padres no lo pensaron así, murmuró una vez mi padre, lo suficientemente alto como para que yo lo escuchara. Los niños como ese suelen ser graciosos. No es de extrañar que le gusten más las muñecas que el fútbol, se burló mi madre durante la cena. No estaba enojada, simplemente despectiva, casual, como si estuvieran comentando el clima. No ocultaron su decepción, ni cuando escogí a mis amigos tranquilos y extravagantes, ni cuando preferí los libros al maquillaje, ni cuando me quedé en casa cosiendo carteles para la feria de ciencias mientras mi hermana iba a otra fiesta brillante. En algún momento, creo que simplemente dejaron de esperar mucho de mí y comenzaron a esperar todo de ella. Cuando éramos adolescentes, mi hermana se convirtió en su trofeo, reina del baile de graduación, la más probable de tener éxito. Cada éxito que tenía se exhibía como una insignia de honor, cada crueldad que infligía se dejaba de lado como parte de crecer. Cuando la atraparon intimidando a otra niña tan mal que cambió de escuela, mis padres apenas pestañearon. Drama de adolescentes, dijeron. Las chicas son malas a veces, es normal. Cuando obtuve una beca académica en una universidad local, apenas lo reconocieron, sin brunch, sin anuncio a los vecinos. Bueno, siempre fuiste la callada, dijo mi madre, sonriendo vagamente, como si eso explicara todo. No me di cuenta en ese entonces de que ya estaba aprendiendo algo importante, en nuestra familia, el amor era condicional. Era ruidoso para ella, silencioso para mí. Aparecía para las actuaciones, no para la perseverancia.
Y una vez que dejé de actuar para llamar su atención, dejaron de notar que estaba allí. Cuando crecimos, la brecha solo se amplió. Mi hermana flotaba por la vida como si fuera un escenario construido solo para ella, pasantías que no se ganó, trabajos en los que no se quedó. Pero no importa cuántas veces cayera, la red siempre estaba allí, mis padres elogiando, financiando, disculpándose en su nombre. Mientras tanto, yo trabajé en turnos nocturnos, empaqueté pedidos para mi pequeña tienda en línea, pagué el alquiler. Cuando dijeron que tenía suerte de vivir en casa, convenientemente olvidaron que cubría la mitad de la hipoteca. Y luego, un verano, lo conocí a él, mi esposo. Era unos años mayor, con los pies en la tierra, la primera persona en mucho tiempo que no me miraba a través de mí cuando mi hermana estaba en la habitación. Preguntó por mi trabajo, no por el de ella. Escuchó cuando hablé, no interrumpió. Me hizo sentir que quizás yo era suficiente, tal como era. Me enamoré profundamente. Cuando mi hermana lo conoció por primera vez, lo vi, el destello de interés, rápido como un flash de cámara. Se arregló la sonrisa, se inclinó demasiado cerca cuando se rió, se enroscó el cabello como solía hacer cuando le gustaba a alguien. Más tarde, intentó toparse con él sin mí, más tarde aún, le envió un mensaje, nada abiertamente escandaloso, solo una invitación casual y práctica para pasar el rato sin la hermanita acompañándola. Él la rechazó cortésmente, y eso debería haber sido el fin del asunto. Pero no lo fue. Semanas después, fue a casa de nuestros padres llorando, pintándose a sí misma como la parte perjudicada. Lo vi primero, dijo. No es justo. No importa que ya estuviera saliendo con otra persona, no importa que nunca hubiera sido suyo para empezar. En nuestra familia, la realidad no importaba tanto como la apariencia. Estaba molesta, y eso significaba que yo era la villana. Tal vez deberías pensar en los sentimientos de tu hermana por una vez, dijo mi madre. ¿La familia es más importante que algún chico? Mi padre estuvo de acuerdo. Nadie preguntó qué sentía yo, a nadie le importaba. Su plan de respaldo se convirtió en su esposo. Era rico, estable, generoso hasta la culpa, perfecto si te preocupaba más el apellido correcto en las invitaciones de boda que el amor verdadero. Pero a puertas cerradas, ella nunca dejó de hablar. Es aburrido, pero rico, decía. Cree que ganó la lotería, pobrecito. Escuché todo, los chistes, la crueldad casual. Tuvo aventuras, a veces él mismo lo presumía después de unas copas. ¿Y mis padres? Se lo restaron importancia. El matrimonio es complicado, dijo mi madre una vez, haciendo un gesto con la mano. Los hombres son frágiles, añadió mi padre. Déjala divertirse. Pero esta vez, no iba a ser la callada, limpiando su desastre. Esta vez, alguien necesitaba saber la verdad, alguien que no merecía ser humillado en silencio a puertas cerradas como yo lo había sido durante años. Tal vez no fue venganza, tal vez fue solidaridad, tal vez, por una vez, solo estaba eligiendo el bando que nadie más había elegido nunca. Cerré la computadora portátil, respiré hondo. Mañana sería diferente, y esta vez no iba a disculparme por ello. Me desperté con mi teléfono vibrando contra la mesita de noche como si intentara escapar. Todavía atontada, abrí un ojo y vi las llamadas perdidas acumulándose, 6 de casa, 3 del celular de mamá, 2 de un número que no reconocí pero que tenía una sensación de hundimiento. No contesté. En cambio, me di la vuelta. Me cubrí la cabeza con la manta y dejé que el suave zumbido del aire acondicionado del hotel llenara mis oídos. Nueva regla de vida, si es lo suficientemente urgente, pueden enviar un mensaje de texto. Efectivamente, el mensaje de texto llegó a continuación, llámanos ahora. ¿Qué hiciste? Arregla esto. Necesitamos hablar. Dejé el teléfono boca abajo en la mesita de noche sin siquiera leer el resto. Al otro lado de la habitación, mi esposo se movió, el cabello despeinado, sin camisa, su anillo de bodas atrapando la luz de la mañana. «¿Todo bien?», murmuró. «La familia está en crisis», dije, bostezando. «Debe ser martes», resopló y se cubrió la cabeza con la manta. A media mañana, obtuve la primera pista real de lo que estaba sucediendo. Un mensaje de texto de mi prima que tenía la conciencia social de una esponja húmeda. «Oye,
Escuché que el esposo de tu hermana se fue. Familias locas enloqueciendo. Se fue, esa era una forma de decirlo. Las piezas llegaron lentamente en los días siguientes, como un rompecabezas desordenado con la mitad de las piezas faltantes. Después de la lectura de poesía, el esposo de mi hermana aparentemente había visto el mensaje que envié, o más bien, la colección de capturas de pantalla, grabaciones y pruebas. Prueba de que su esposa, a quien había apoyado a través de trabajos que ella renunció, contratos que rompió, sueños que nunca cumplió, nunca lo había respetado, se había reído de él, lo había engañado. Por lo que escuché, no hubo una discusión a gritos de inmediato, solo silencio, un silencio largo y peligroso, del tipo que significaba que el daño real aún no era visible. En pocos días, las consecuencias comenzaron a mostrarse. El esposo de mi hermana se mudó en silencio, sin una escena dramática. Presentó los documentos de divorcio al final de la semana. Y con él se fue la red de seguridad invisible que mis padres nunca habían admitido que necesitaban. Dejó de hacer pagos al negocio de mis padres, dejó de cubrir los déficits en su hipoteca. Dejó de poner excusas educadas por las que sus cuentas nunca se pagaban completamente a tiempo. Era como si alguien cerrara un grifo del que ni siquiera se habían dado cuenta de que estaban bebiendo. Hice mis propios movimientos silenciosos. Cancelé los pagos automáticos que había configurado temporalmente hace 2 años. Los que cubrían parte de sus servicios públicos, su trabajo dental de emergencia, el aval que había hecho para el contrato de arrendamiento de su automóvil, desvinculé mis cuentas. Eliminé mi nombre del fondo de emergencia compartido, redirijo mis propios ahorros a un lugar más seguro, a un lugar donde no me sentiría culpable de usarlos. No lo anuncié, sin grandes confrontaciones, solo una desaparición silenciosa. Lo que pasa con la ruina financiera es que no se derrumba de golpe, primero se filtra. Se pierden los mínimos de la tarjeta de crédito, luego las facturas del negocio se pagan tarde. Luego los proveedores comienzan a llamar en lugar de enviar correos electrónicos de recordatorio educados. Luego el banco lamenta informarle que su solicitud de una segunda línea de crédito ha sido rechazada. Fue un proceso lento y doloroso, exactamente de la misma manera en que habían dejado que su trato conmigo se agravara a lo largo de los años. Pequeños descuidos, pequeños insultos, pequeñas traiciones hasta que toda la base se pudrió. Pasé muchas noches simplemente sentada con eso, el silencio, la ausencia. El extraño dolor de liberarte de algo que pasaste toda tu vida persiguiendo. Siempre pensé que si alguna vez realmente dejaba ir a mis padres, se sentiría como caerse de un acantilado. No lo hizo. Se sintió como quitarse un peso del tobillo. No estaba cayendo, estaba flotando. Pero eso no significaba que no doliera. Hubo momentos, tranquilos, en los que la pena golpeó más fuerte de lo que esperaba. Como cuando comencé a redactar notas de agradecimiento a los invitados e instintivamente pensé en enviar una a mis padres antes de recordar que no habían estado allí, o cuando caminé por una tienda y vi un pequeño marco de madre de la novia, mi mano se extendió automática e estúpidamente, como si todavía creyera que las personas adecuadas se habían preocupado, o cuando un extraño sonrió a mi esposo y a mí. Dijo, deben tener familias tan solidarias. Y tuve que reír porque lo único que mi familia apoyó fueron sus propios egos. Hay un cierto tipo de humor que se instala en tus huesos cuando sobrevives a personas como esas. No el tipo de reír a carcajadas, el tipo seco y cansado de claro que sí, el tipo que bebes como café malo en un restaurante barato a las 2 de la madrugada. Simplemente contento de estar en otro lugar. También hubo otros cambios, tranquilos. Aproximadamente 2 semanas después de la boda, me enteré de que estaba embarazada. Miré la prueba en el estrecho baño del hotel, la espalda apoyada contra la pared. El corazón latiendo en algún lugar cerca de mis oídos. No estaba planeado, tampoco exactamente no planeado, solo antes de lo que pensábamos. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, con las palmas presionadas contra el frío azulejo mientras el mundo se inclinaba ligeramente a mi alrededor. Cuando se lo conté a mi esposo, simplemente sonrió, me abrazó y dijo, estamos listos. ¿Tú estás lista? Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. No se lo dije a mis padres, ni siquiera cuando los mensajes de texto y los correos electrónicos comenzaron a llegar. Algunas noticias no pertenecen a personas que no serían felices por ti. Algunos hitos son demasiado preciados para ofrecérselos a personas que solo los ven como una palanca. Mientras tanto, su situación empeoró. No seguí las actualizaciones, pero tampoco era sorda.
Los primos chismorreaban, los viejos vecinos enviaban mensajes de texto curiosos, el chat grupal familiar, silenciado desde hace mucho tiempo, zumbaba con preocupación de segunda mano. Los ingresos comerciales disminuyeron, algunos proveedores se retiraron de los acuerdos, las facturas se acumularon. Comenzaron a perder pequeños pagos, luego pagos más grandes. Todavía no era dramático, no había avisos de ejecución hipotecaria, ni fechas judiciales, pero la presión aumentaba, como una grieta capilar que se extiende por el cristal. No se presentaron en mi puerta, todavía no. Eso vendría más tarde, cuando las cosas empeoraran lo suficiente como para que el orgullo no fuera más fuerte que el pánico. Aún así, a veces me preguntaba si estaban sorprendidos de que la callada no se rindiera, que la hija invisible era en quien más habían confiado sin darse cuenta. Pensé en eso en las noches en que me sentaba a la mesa de la cocina, con la documentación de la nueva casa extendida frente a mí, mi esposo hojeando los listados, nuestros pies enredados debajo de la silla. Algunas noches, mi mejor amigo de la infancia llamaba. Hablábamos del viejo vecindario. Nos reíamos de la vez que inundamos accidentalmente su garaje intentando construir un tobogán de agua. Hicimos planes semiserios para viajar una vez que naciera el bebé. No preguntó por mis padres, no necesitaba hacerlo. Eso era lo que pasaba con la familia real, sabían cuando el silencio significaba supervivencia. A finales del tercer mes después de la boda, estaba claro que las cosas se escapaban del control de mis padres. Su negocio listó un cierre temporal para renovaciones que de alguna manera nunca terminaron. Su casa se puso silenciosamente a la venta, enmascarada como reducción de tamaño para la jubilación. La gente comenzó a darse cuenta, las invitaciones cesaron, las miradas de lástima comenzaron. Sin peleas a gritos, sin confrontaciones dramáticas, solo un desmoronamiento lento y constante, de la misma manera en que habían desmoronado mi fe en ellos durante toda una vida. En mí, floté más lejos cada día, no cayendo, volando. El día que aparecieron, estaba lloviendo, no una llovizna dulce y romántica, el tipo de lluvia que golpea las ventanas de lado y te hace preguntarte si deberías construir un arca por si acaso. Adecuado, de verdad. Acababa de terminar de doblar pequeños bodies, verde menta, gris suave, pequeñas estrellas amarillas, cuando sonó el timbre. No una vez, 5 veces rápido, como si alguien estuviera presionando el botón con toda la palma de la mano. Mi esposo se congeló al escuchar el sonido, intercambiamos una mirada a través de la cocina, ya lo sabíamos. Miré a través del ojo mágico. Allí estaban, maletas apiladas a sus pies, chaquetas empapadas, sonrisas tensas y furiosas. Mis padres y mi hermana, 3 caras que no había visto en meses, ahora empujadas contra la puerta como una amenaza. No lo abrí de inmediato, solo me quedé allí parada, con la frente apoyada contra la madera fría, respirando profundamente. Mi esposo se acercó por detrás y puso una mano firme en mi espalda. «Podemos llamar ahora», dijo en voz baja. «Todavía no», susurré. «Hay algunas cosas que tienes que ver por ti misma antes de prenderles fuego». Cuando finalmente abrí la puerta, me empujaron sin siquiera un hola. El agua de lluvia goteaba sobre el piso de madera. Mi hermana dejó caer su bolso justo en el medio de la sala de estar. Mi padre se plantó junto al televisor como si fuera suyo. Mi madre hizo una pequeña señal con la cabeza, como si esperara un servicio de té. «No nos vamos», dijo mi padre, con voz dura. «Hasta que arregles esto», añadió mi madre. Cerré la puerta lentamente detrás de ellos, con el corazón extrañamente tranquilo. Comenzaron inmediatamente, un ataque total. Querían que llamara al esposo de mi hermana, que le explicara que había mentido, que le dijera que todo era celos, un malentendido, una broma cruel nacida del rencor. «Arruinaste nuestras vidas», siseó mi madre. «Avergonzaste a esta familia», añadió mi padre. «Vas a arreglar esto si es lo último que haces», espetó mi hermana. Sus voces se elevaron una sobre la otra, una maraña de ira, miedo y desesperación. Me quedé allí, dejando que me inundara. No era su hija en ese momento, era una tarea, una transacción, una máquina expendedora rota que estaban pateando, esperando que los dulces todavía cayeran. En algún momento, mi padre lo hizo oficial. «Si no ayudas, nos quedamos aquí hasta que lo hagas». Cruzó los brazos, me desafió a discutir. Mi madre se sentó pesadamente en el sofá y comenzó a hablar de dividir las habitaciones.
Mi hermana se dirigió al dormitorio de invitados, arrastrando su maleta detrás de ella, como si esto ya estuviera decidido. Me reí, en silencio, no porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. Porque si pensaban que todavía era la chica que les permitiría entrar y hacerse cargo, no habían estado prestando atención. Están cometiendo allanamiento de morada, dije simplemente. Parpadearon como si hubiera hablado otro idioma. Nos invitaste, dijo mi madre, con la voz demasiado alta. Ni siquiera te dije dónde vivía, dije con calma. Mi esposo ya estaba marcando detrás de mí. Lo escuché hablar con alguien con esa voz educada y eficiente que usaba para cosas serias. Mi padre dio un paso adelante, amenazante. No llamas a la policía a la familia. Qué gracioso, dije, sonriendo levemente. Pensé que la familia no te abandona el día de tu boda. Silencio, pesado y feo. Por primera vez, vi un destello de miedo real en la cara de mi madre. No tardó mucho. 15 minutos después, llamaron a la puerta, 2 oficiales, profesionales, educados. No tuve que decir mucho, solo señalé, entregué mi identificación. Mostré el contrato de arrendamiento con mi nombre y el de mi esposo solamente. Los oficiales pidieron a mis padres y a mi hermana que se fueran, les dieron la oportunidad de empacar con calma. Mi hermana gritó, por supuesto, dijo que era despiadada, que estaba destruyendo la poca familia que me quedaba. Mi madre lloró, mi padre murmuró amenazas entre dientes. Pero eventualmente, bajo la mirada tranquila de 2 oficiales de policía muy pacientes, se fueron, arrastrando sus bolsas empapadas de regreso a la lluvia. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me hundí en el sofá, de repente exhausta. Mi esposo se sentó a mi lado, en silencio, cálido. El bebé pateó ligeramente, como un recordatorio, esto es la familia ahora, no ellos. Más tarde, nos mudamos de nuevo, encontramos una casa más lejos, más cerca del tipo de vida que realmente queríamos. No enviamos un cambio de dirección, solo unas pocas personas sabían dónde estábamos. Mi mejor amigo y su pareja. Nos visitaban a veces, trayendo regalos tontos e historias sobre viajes y restaurantes de comida rápida en ciudades en las que aún no habíamos estado. La vida que había imaginado tener con mis padres, fácil, solidaria, incondicional, la construí en otro lugar. La construí mejor. A través de primos lejanos y conocidos mutuos, escuché las consecuencias. La casa de la que mis padres habían presumido, vendida con pérdidas, el negocio desaparecido, la hermana que siempre fue demasiado buena para las consecuencias, ahora cayendo en sofás, culpando a todos menos a sí misma. No me comuniqué, ni cuando se finalizó el divorcio, ni cuando se declaró la quiebra, ni cuando las publicaciones en las redes sociales se secaron como vino derramado en un piso polvoriento. Solía pensar que cortarlos se sentiría como arrancarse algo de mí misma, como perder una extremidad. Pero no lo hizo. Se sintió como pararse por primera vez después de darse cuenta de que nunca estuve rota. Simplemente estaba sentada en el lugar equivocado todo el tiempo. Todavía tengo el pequeño body verde menta, guardado en un cajón, el primero que compré, el que tenía miedo de contarle a nadie, el que finalmente me di cuenta de que no necesitaba su bendición. Mi bebé nunca crecerá pensando que el amor es algo que tienes que ganar siendo útil. Nunca se sentirá pequeña en su propia casa. Sabrá lo que realmente significa familia. ¿Y la mejor parte? Ni siquiera sabrán su nombre. A veces me pregunto si fui demasiado lejos, si enviar ese mensaje, cortarlos, llamar a la policía, si todo eso fue realmente necesario. Pero luego pienso en la chica que solía ser, la que seguía perdonando, la que seguía esperando, y me doy cuenta de que no fui demasiado lejos. Simplemente nunca pensaron que iría a ningún lado. Aún así, me encantaría saber qué piensas. ¿Hice lo correcto? Házmelo saber en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte.